Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M30 versus al Samsung M10. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Antes de hablar del Samsung M30, es importante recalcar que existe una cierta homogeneidad en el lenguaje de diseño de los teléfonos de la serie M, ya que los dispositivos están todos hechos de plástico y tienen características modernas, como el notch en forma de gota de agua y baterías grandes. En general, el modelo Galaxy M30 se siente muy similar a lo ya presentado por esta compañía, es decir, el diseño es funcional, encaja muy bien en mano y es bastante resistente, acompañado de unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en su parte inferior donde es un poco más ancho. Sumado a esto presenta unas estupendas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos encontraremos con 159 x 75.1 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El Galaxy M10 no se aleja demasiado de los principios básicos de diseño de Samsung. La construcción completamente de plástico es en el mejor de los casos utilitaria, pero la compañía parece apostar por la solidez general que por un diseño llamativo. Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En comparación con la serie J de Samsung, el M10 ciertamente adopta una postura más moderna. La parte frontal del teléfono hace uso de la muesca del estilo gota de agua y tiene unos biseles mínimos para arrancar. El Galaxy M10 se siente cómodo al sostener en mano, además de sentirse y verse premium mientras lo haces. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.6 x 75.6 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 163 gramos. El Samsung M30 vamos a tenerlo disponible en dos tonalidades, al igual que sus hermanos menores, como lo son el negro y el azul. El Samsung M10 lo vamos a encontrar en dos únicos tonos, como lo son el negro y el azul, con lo cual podemos ver que esta nueva serie M de Samsung no piensa mucho en la variación para su distinto público. Para el Samsung M30 vamos a encontrar que en su lado derecho tiene los botones del control de volumen y uno de encendido. Estos botones podrían decirse que son ergonómicos. De hecho, incluso el lector de huellas dactilares es muy cómodo de alcanzar. También es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio y en el tiempo de uso terminé optando por él en lugar de la opción de desbloqueo facial, que aún no ha logrado ganar mi confianza. Mientras tanto, en el lado izquierdo hay una bandeja con ranuras para dos tarjetas nano SIM, así como una ranura para tarjetas micro SD dedicada. A lo largo del borde inferior del teléfono se encuentra el conector USB tipo C, el puerto de audio de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Este último no va demasiado alto y el sonido producido es bastante suave. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con sus botones de navegación en su pantalla. Continuando con la ergonomía del Samsung M10, podemos decir que se puede acceder fácilmente al control de volumen y los botones de encendido ubicados en el lateral derecho del teléfono. En la parte inferior tenemos el puerto micro USB. Entendemos la necesidad de mantener la familiaridad de los componentes en este punto de precio, pero un puerto USB tipo C definitivamente habría ayudado a que el teléfono destaque en comparación con los competidores. Junto al puerto de carga hay un conector para auriculares. La rejilla del altavoz por otro lado está en la parte posterior del teléfono, por lo que el sonido se silencia si se reproduce la música con el teléfono sobre la mesa. La reproducción de música es estrictamente promedio. Algo negativo que posee este dispositivo es que no contaremos con un lector de huellas dactilares, lo cual únicamente nos deja la seguridad con el patrón o reconocimiento facial. Para el Samsung M30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung M10 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB.
En el Samsung M30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung M10, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 16 y 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Las especificaciones internas del Samsung Galaxy M30 son las mismas del Galaxy M20, en su mayor parte. El teléfono está alimentado por un procesador Exynos 7904 que se basa en un proceso de 14 nanómetros. Este es un conjunto de chips octa-core con una combinación de dos núcleos Cortex A73 de alto rendimiento, combinados con 6 núcleos de eficiencia Cortex A53. Ahora bien, si vas a utilizar el teléfono únicamente enfocado en las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, no notarás ningún tipo de problema, pero si lo usas para juegos, déjame decirte que puede que te sientas un poco decepcionado, ya que la GPU Mali G71 MP2 definitivamente se queda atrás del Adreno 612 del Snapdragon 675 del Redmi Note 7 Pro. Este M30 está predeterminado para gráficos medios en PUF, pero te ofrecerá una buena fluidez y casi en ningún instante notarás lag en el dispositivo. Mejor dicho, el rendimiento general es muy refinado y Samsung ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al asegurarnos de que no hayan caídas en rendimiento en ninguna parte de la interfaz del usuario. El Samsung M10 está alimentado por un Exynos 7870 octa-core que es bastante antiguo en cuanto a procesadores. Este Exynos cuenta con 8 núcleos Cortex A53 con una velocidad de 1.6 GHz, lo que lo hace menos poderoso que el Snapdragon 625 utilizados por dispositivos de la competencia como el Redmi 6 Pro de Xiaomi. Este procesador que tiene el M10 se anunció en el año 2016 y como tal se está volviendo muy común tenerlo en dispositivos de gama media, sin ser de lo más novedoso sinceramente. Este terminal es decepcionante cuando se trata de rendimiento, además del lento reconocimiento de la cara, hay demoras considerables en otras funciones simples, como cambiar de la cámara a la galería para ver las imágenes que acabamos de tomar, recargar algunas aplicaciones de fondo y realizar múltiples tareas de forma rápida. Intentamos ejecutar PUF móvil en el teléfono y se esperaba que la experiencia fuera mala con muchos problemas de rendimiento, incluso con la configuración de gráficos más baja, pero lo que tenemos es que funciona bien, un poco lento con algunas trabas pero que es manejable, aunque si deseas el teléfono solo para juegos piénsalo dos veces antes de adquirirlo. La duración de la batería del Samsung Galaxy M30 es muy buena, hay una gran batería de 5000 mAh dentro del dispositivo, que es lo suficientemente potente como para durar todo un día con facilidad, junto con una buena optimización de batería. Es decir, para resumírtelo un poco, cuando hice las pruebas en el dispositivo duró casi 2 días completos de uso. Llevando un poco a tope este teléfono, utilizando para llamadas telefónicas, navegación web, uso de redes sociales, transmisión de música e incluso varias partidas de juegos, mejor dicho, un uso bastante típico, este terminal logró brindarme constantemente cerca de 8 horas de pantalla activa. Y para finalizar, debemos reconocer que Samsung incluyó un cargador tipo C, aproximadamente 15 watts en la caja, pero como se trata de una batería grande, me tomó 2 horas y 25 minutos en promedio para cargar el teléfono por completo, pero de nuevo, no me quejaría con una batería tan duradera. El Samsung Galaxy M10 tiene una batería de 3400 mAh, que es casi el estándar para esta categoría de teléfonos. Samsung ha hecho un gran trabajo al extraer una gran vida útil de la batería del terminal, sin recurrir a una administración agresiva de la batería. El teléfono puede durar cómodamente un día completo de uso y algo más. En una prueba de bucle de video con los niveles de brillo a la mitad del recorrido, el teléfono duró más de 8 horas de reproducción continua. Con una mezcla de juegos, redes sociales y navegación web, el teléfono funcionó durante unas 6 horas de tiempo de pantalla en promedio durante nuestro periodo de prueba. En general, el M10 perdió solo un 5% de carga en el transcurso de una sesión de PUF de 30 minutos. Algo de resaltar es que este dispositivo no cuenta con carga rápida, algo que mucha gente examina antes de adquirir un teléfono.
Al igual que el Galaxy M10 y el M20, el Samsung M30 también ejecuta Android 8.1 con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5, aunque debemos decir que es bastante decepcionante ver que Samsung aún no está enviando sus últimos teléfonos con sus más recientes versiones de software instaladas de fábrica. El Samsung M10 se ejecuta con Android 8.1 Oreo, con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5, que es la capa de personalización propia de la compañía. Si bien también nos gustó la pantalla LCD del Galaxy M20, la pantalla Super AMOLED de este Samsung M30 aquí es definitivamente un paso adelante y es uno de los mejores paneles que podemos obtener en este rango de precios. Pues tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2280 píxeles con una densidad de 394. Es de recalcar que este es el primer teléfono de la serie M con muesca en forma de U en la parte frontal, sin ningún tipo de novedad significativa. Debido a la naturaleza de la tecnología, los niveles de contraste son fantásticos y también lo son los ángulos de visión. La pantalla se ve impresionante por donde la mires. Los niveles de negro se manejan adecuadamente y el brillo máximo es sorprendente cuando se configura manualmente, siendo suficiente para la visualización en exteriores. En el modo automático el ajuste de brillo es un poco conservador y es posible que la pantalla no sea completamente visible a la luz del sol. El punto blanco predeterminado es bastante preciso, pero si se desea un tono más cálido o más frío puede cambiarse del perfil de cine a foto AMOLED en la configuración del dispositivo. El Galaxy M10 tiene una pantalla LCD de 6.23 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1520 píxeles. La pantalla definitivamente no es la más nítida, desde imágenes, videos o incluso video ofrece una buena experiencia, pero sin duda alguna puede mejorar. Dicho esto, la pantalla es muy vibrante y en general se ve agradable. Notamos una pequeña cantidad de cambio de color en los ángulos extremos, pero esto es algo que realmente no concierne a la mayoría de los usuarios. Desafortunadamente, no existe un control granular sobre la temperatura del color y los niveles de saturación. Si bien la pantalla es perfectamente visible en interiores, es posible que desees desactivar el control automático de brillo cuando estés al aire libre, para aumentar al máximo el resplandor de la pantalla. El mayor cambio de este terminal es el notch en forma de gota en la parte superior. Samsung llama al panel una pantalla Infinity en forma de V, debido a la forma de su recorte en la parte superior, que aloja la cámara frontal. No hay una configuración de software para ocultar la muesca, sin embargo se acostumbra muy rápidamente y durante el periodo de revisión este notch nunca fue impedimento en el uso. En el Samsung M30 tendremos una configuración de triple cámara trasera, lo cual en un teléfono económico es difícil de encontrar o no se conoce, pero Samsung lo ha hecho posible. Definitivamente era algo que estaba ansioso por probar, pero al hacerlo este dispositivo logró decepcionarme un poco, ya que Samsung podría haber hecho mucho con un hardware tan impresionante, pero no lo hizo. Aquí únicamente nos conformaremos con tener un trabajo decente. El teléfono incluye una cámara primaria de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9, con un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una lente de ángulo ultra ancha de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Ahora las imágenes tomadas a la luz del día resultan bien, con grandes niveles de contraste y tonos de apariencia natural. Sin embargo, las imágenes tomadas con la lente gran angular se ven horriblemente distorsionadas en ocasiones y Samsung tiene un corrector de forma que les permite corregir este problema. Sin embargo, hubo ocasiones en que las imágenes estaban demasiado distorsionadas como para corregirlas. El modo retrato funciona bien, con una gran detección de bordes y una separación natural del fondo del sujeto. El desenfoque parece bastante natural y se puede aumentar o disminuir después de haber tomado la foto en la configuración. En cuanto a la cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, estuve muy satisfecho con las selfies, tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones de baja luz. Y para finalizar, en cuanto al desbloqueo facial funciona un poco regular, con una precisión algo decente para un sistema no tan seguro basado en 2D. Por esto prefiero desbloqueo por lector de huellas. El Samsung Galaxy M10 cuenta con una configuración de cámara dual en la parte trasera que consta de un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. La segunda cámara permite fotografía de gran angular y puede seleccionarse a través de la aplicación de la cámara en el teléfono inteligente. También obtienes una cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0, las cuales son capaces de grabar video en alta definición.
La cámara trasera principal del Samsung Galaxy M10 no es mala en ninguna manera considerando el precio del dispositivo, pero tampoco es muy buena. Las fotos tomadas con el M10 son buenas a primera vista, pero al mirarlas de cerca se ve algo de grano y falta de detalle. Además, los colores son un poco apagados y las fotos aparecen un poco más oscuras que las escenas reales. El rendimiento a poca luz puede ser bueno cuando se toman imágenes de macro y en primeros planos, pero con los sujetos a distancia verás mucho grano en las imágenes. Además, las partes iluminadas de la imagen como las luces de la calle o las lámparas tienden a sobreexponerse. Finalmente, dado que el teléfono no tiene un escáner de huellas dactilares, el reconocimiento facial es la única opción para desbloquear el teléfono mediante biometría. Desafortunadamente funciona demasiado lento para ser usado en cualquier momento, y eso sí, recuerda estar en lugares con buena iluminación, porque si no, el dispositivo demora aún más en reconocer tu rostro. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M30 es de 920.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.400 pesos mexicanos, que a su vez son $283, que equivalen a 252 euros. Para el Samsung M10 es de 690.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.054 pesos mexicanos, que a su vez son $212, que equivalen a 189 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M30 le gana al Samsung M10 en botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung M10 le gana ampliamente al Samsung M30 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización y software. No pienses que perdimos la cabeza con este enfrentamiento, ya sabíamos que por obvias razones ganaría el Samsung M30. Lo que sucede es que en este canal nos gusta poner a prueba todo tipo de dispositivos y ver en qué se diferencian y en qué igualan. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.